Bien. Buenas tardes. Continuamos con el tema de física aplicada. Estamos viendo las propiedades de los fluidos. Y dentro de esas propiedades estábamos viendo el peso específico. Habíamos visto la densidad, que es masa por unidad de volumen, y ahora vemos el peso específico, que es peso neto sobre volumen, ¿sí? En este caso, las unidades del peso específico, siendo P el peso del material y B el volumen, en el sistema internacional la unidad es el newton por metro cúbico o el kilogramo fuerza por metro cúbico. Ya no hablamos de kilogramo masa, eso es la densidad de un cuerpo. Esto es el peso específico de un cuerpo. Dice, recuerda que el peso de un cuerpo se expresa según las leyes de Newton como P igual a mg, donde m es su masa y g la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, también lo podemos expresar de la siguiente manera, correlacionándolo con su densidad. Entonces, si el peso específico es el peso, es m por g, masa. El peso específico es masa por aceleración de la gravedad. Dividido el volumen, queda de esa manera. ¿Sí? Ahora, por otra parte, aquí la masa sobre el volumen es, por definición, como lo vimos, la densidad. Entonces, el peso específico no es más que multiplicar la densidad de un material por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y de esa manera correlacionamos el peso específico con la masa específica o densidad de un cuerpo y vemos que esa relación existente entre el peso específico y la densidad de un material es la aceleración de la gravedad. Una cuestión interesante desde el punto de vista físico y que nos explica un poco el tema de qué tienen que ver el peso específico con la densidad del material. ¿Sí? Bien. Bueno, estos son los principios fundamentales que tenemos que tener a la hora de comenzar con qué es lo que pasa con los fluidos en la física. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones que hemos dado anteriormente, viscosidad, densidad y peso específico, ya entramos a lo que conocemos como hidrostática. Fíjense la palabra hidrostática. Es el estudio de los fluidos estáticamente, o sea, no cómo se comportan dinámicamente, sino estáticamente. Esto vendría a ser algo así como la estática en física que vimos al principio y luego la dinámica, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con los fluidos en estado estático, o sea, quietos? ¿Qué fenómenos se producen? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en la hidrostática. Cuando no hay movimiento que genere fricción u otro tipo de fenómeno físico en general. Entonces, el primer tema para ver en hidrostática que tenemos que estudiar es el principio de Arquímedes o de la flotación. Repito, el principio de Arquímedes o de la flotación. ¿Y qué dice ese principio? Dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba de magnitud igual al peso del líquido que desaloja. Este es el principio de Arquímedes. Miren, algunos piensan de que es un principio tonto, estúpido, qué sé yo, pero es el principio con el que se diseñan los barcos. O sea, yo para que no se hunda un barco tengo que conocer el principio de Arquímedes o el de la flotación. Si no, no puedo diseñar un barco, por más que sea hermoso adentro, pero si no he tenido en cuenta finalmente en el general del diseño de un barco este principio, no lo puedo hacer flotar. Entonces, uno de los principios más básicos de la hidrostática es el principio de Arquímedes o principio de la flotación. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de que analicemos, desmenucemos un poquito esta historia del principio de Arquímedes o de flotación? Si nosotros introducimos un cuerpo, supónganse en la figura que están ahí abajo, queremos introducir un cubo, no de hielo, un cubo macizo de madera o de plástico, de lo que sea,
de lo que sea, no importa, el asunto es que no le penetre el agua o el fluido que está en ese vaso, lo sumergimos. Bueno, si el peso del cuerpo respecto de su volumen es muy grande, lo más probable es que se hunda. Pero si el peso del cuerpo no es tan grande, en una de esas flota. ¿Eso qué significa? Que no importa cuán grande sea el peso de un cuerpo, este puede hundirse o flotar en un fluido. ¿Dependiendo de qué? Y dependiendo del peso real de ese cuerpo. En el primer caso, el cuerpo se hunde en el agua y automáticamente surge una fuerza que es proporcional al volumen desalojado por el cuerpo. A medida que se va hundiendo en el líquido, en el fluido, empieza a recibir una fuerza de flotación, podríamos decir. Y esa fuerza de flotación está vinculada ¿a qué? Al peso del fluido que desplaza. Y no se confundan. El peso del fluido que desplaza es el empuje que recibe de abajo hacia arriba. ¿Sí? Si desplaza 1 centímetro cúbico en un dado de 1 centímetro de lado en las 3 dimensiones, va a ser 1 centímetro cúbico de fluido. No es que está vinculado al volumen de 1 centímetro cúbico multiplicado por el peso específico del cuerpo. Por ejemplo, P sobre B, qué sé yo, es un cubo de acero. ¿Cuánto pesa el acero? 7.800 kilos por metro cúbico, pero es 1 centímetro cúbico. Bueno, hagamos las transformaciones, llevemos esa tonelada de hierro de 7.800 kilos a 1 centímetro cúbico de hierro. Va a tener un peso, pero no es que recibe un empuje de abajo hacia arriba, que es el producto del volumen hundido por el peso del material que puse dentro de ese vaso, sino por el producto del volumen y el peso del fluido que es desalojado. O sea, 1 por 1 por 1 de agua, por ejemplo, es multiplicado por el agua, es el esfuerzo de flotación que recibe ese cubo, aunque sea de hierro. Figúrense que si es de hierro, se va a hundir. ¿Y por qué? Y porque pesa muchísimo más que el agua. Entonces va a recibir un empuje que es igual a ¿qué? A 1 centímetro cúbico por 1 kilo por metro cúbico, por 1 kilo por litro o por 1 kilo, 1000 kilos por metro cúbico, una cosa así. ¿Sí? Entonces me va a dar que el esfuerzo de flotación, la fuerza de flotación, es mucho menor a la fuerza del peso propio de ese cubo de acero. Ahora, si este cubo de acero fuera una madera, sabemos perfectamente por intuición que va a flotar. ¿Pero por qué va a flotar? Y porque el peso específico de la madera es menor al peso específico del agua. En ese caso, la madera va a recibir, el volumen de la madera va a recibir un empuje de abajo hacia arriba igual al volumen de la madera. La madera tiene una virtud que tiene un peso menor al volumen que desaloja. Yo la puedo hundir y me voy a dar cuenta que recibo un esfuerzo de abajo hacia arriba. Pero eso no tiene nada que ver con lo que puede suceder en un barco. Porque yo hago una carcasa de madera y aumento el volumen del fluido desalojado y por lo tanto el barco puede tener mucho peso adentro, pero al ser tan grande el volumen que desaloja de agua, ese volumen es el esfuerzo de flotación que recibe todo el barco. Entonces, todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba, empuje de flotación, o como lo quieran llamar, de una magnitud igual al peso del líquido que desaloja. ¿Cuál es el peso del líquido que desaloja? Es el volumen del cuerpo que se hunde multiplicado por el peso específico del agua. ¿Sí? Ese es el principio de Arquímedes o de flotación, gracias al cual se diseñan todos los barcos en el mundo. Inclusive los submarinos también se diseñan porque hay que compensar los empujes de abajo hacia arriba de flotación con el peso del submarino para poder
determinar fehacientemente a qué profundidad quiero ir con el aparato este. Entonces el submarino es una pieza especial, interesante, que ¿qué es lo que hace? Se llena de agua parcialmente para equilibrar el peso y hasta hacerlo más pesado el submarino para que se hunda. Y en función de eso, cuando yo necesito flotarlo al submarino, ¿qué es lo que hago? Y le meto aire a presión de los tanques de aire, sacando el agua de los compartimentos inundados, y con eso el volumen de agua desalojada aumenta y el submarino tiende a flotar. Ese es el principio de Arquímedes o de la flotación. Si hay alguna duda, me consultan. Dice, a ver, quizás el principio más popular de la hidrostática sea el principio de Arquímedes. El principio explica por qué flotan los barcos y los icebergs y por qué nos sentimos más livianos cuando estamos sumergidos en el agua. Nuestro cuerpo, se entiende, está sumergido en el agua. Arquímedes, en el 287 años antes de Cristo, que vivió hasta el 212 antes de Cristo, fue un matemático griego, reconocido inventor y un auténtico tecnólogo de su época. Entre sus contribuciones se incluyen ingeniosas máquinas y dispositivos como el tornillo hidráulico usado para elevar el agua. Bueno, hoy por hoy el tornillo hidráulico diseñado por Arquímedes, que tiene una utilidad tremenda en muchos aspectos de la economía, se utiliza para generadores hidroeléctricos. ¿Sí? No es tan, pareciera que no es así, pero los generadores hidroeléctricos que se basan y fundamentan en el tornillo hidráulico se están usando muchísimo en este momento. Y se basan en la inversa del objetivo perseguido por Arquímedes en aquella época, o sea, disponer Arquímedes pensaba o utilizaba este tornillo como para hacer subir líquido desde un estanque a otro, a un tanque superior, ¿sí? Como para llevar de un río que está más abajo a un tanque donde los animales bebieran agua. Entonces decía, buscaba esto como un principio para subir el agua. Resulta de que también notó que al largar agua a través de ese mismo tornillo, este tendía a girar. Bueno, como el agua pesa, va generando peso sobre las aspas del tornillo y termina haciéndolo girar. Y esa fuerza que hace girar ese eje termina conectándose en forma prácticamente directa a un generador o a través de un multiplicador de velocidad a un generador asincrónico y se genera energía eléctrica con electricidad alterna. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es el uso de este invento de este señor Arquímedes. Aunque pareciera que vivió hace tantos años atrás, en realidad era un visionario, que ahora no sé si contamos con un visionario como Arquímedes para ver 1500 años después el uso de sus ideas. Puede ser que sí, pero es notable lo que este hombre ha contribuido a la ciencia, a la física y a la matemática. Entonces, no solo el estudio del principio de flotación que se usa en todo lado, como el principio de Arquímedes, sino la invención de otra máquina muy, muy importante e interesante para nosotros, los técnicos en energías renovables, como lo es el tornillo hidráulico, que fue principalmente usado para elevar agua. En lo que se refiere al principio que lleva su nombre, la leyenda cuenta que lo descubrió mientras atendía un encargo de Girón de Siracusa, quien le habría encomendado que descubriera si la corona que había encargado a un orfebre y con la que honraría a los dioses inmortales en agradecimiento por sus empresas era efectivamente de oro, tal como había requerido. O sea, se hizo con Arquímedes llegó a esa determinación del principio a través de un deseo de alguien que no era ningún tonto, que quería saber cómo podía estar seguro que la corona no estaba hecha de un material trucho, sino que estaba hecha de oro.
en la búsqueda de una solución al problema, hoy diríamos que le habrían encargado una pericia, anunció su famoso principio. En realidad, se trataba de una pericia, con tan poco conocimiento que tenía la gente en esa época, y él estableció ese principio como para asegurarse de que el material con el que estaba hecho esa corona o esa joya era de oro. En el sistema sanitario de nuestras casas hacemos uso del principio de Arquímedes. Un tipo de válvula ampliamente usada consiste en un flotador de plástico de poliuretano expandido, materiales menos densos que el agua, colocado en el extremo de un brazo más largo de una palanca. La palanca está suspendida en un eje y tiene en su extremo el brazo más corto, en el extremo del brazo más corto, una válvula de cierre de paso de agua. El conjunto se coloca dentro de un recipiente, cisterna, tanque de reserva, tanque de inodoro, que se va a llenar con agua. El agua ejerce un empuje sobre el flotador y este sube, logrando que la palanca rote sobre el eje. Cuando el nivel de agua alcanza el nivel requerido, el flotador está en posición adecuada para que la válvula cierre el paso de agua. Cuando se consume el agua del tanque y el nivel de agua baja, también baja el flotador, abriendo en este caso la válvula. El sistema es un buen ejemplo de un sistema con retroalimentación, sistema automático. Es el sistema típico de nuestros depósitos de agua, tanto de la mochila como del depósito en pared. Tiene este dispositivo, un flotador con un pivote y una válvula que bloquea el paso del agua cuando llega a cierto nivel. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede normalmente en esto? Si no entendemos cómo funcionan, no entenderíamos por qué hay que repararlo o no, por qué cambiar el flotador o no. ¿Sí? Hay mucha gente que por ahí no entiende el principio por el cual funciona y realmente son personas que se dedican a las reparaciones en el hogar y creen que falla porque no cierra la válvula o el pivot se traba. ¿Qué puede ocurrir? Y es que el flotador por ahí nos venden pelotitas de plástico que están media rajadas en algún lado y le penetra el agua, de manera tal de que reduce el volumen de agua que en realidad desplaza y por lo tanto falla el flotante y se inunda, o sea, queda debajo del nivel de agua en vez de quedar flotando, a pesar de haberse hundido para generar el esfuerzo de cerrar la válvula. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar ese flotador, esa pelotita de plástico, por otra que no le entre el agua, para que justamente desplace el agua y no quede como que hay parte de agua continua dentro de la pelotita. Lo que se dice normalmente, lo que yo les recomiendo, como esto es normal que suceda en los hogares, es cambiar el flotador de pelota hueca por un flotador de poliuretano expandido o de lo que ustedes conocen como el material, el telgopor redondo, que ustedes saben que no se va a inundar. El telgopor no se inunda y por lo tanto siempre desplaza el agua y nunca va a fallar como flotador. Entonces, muchas veces cuando el flotador se inunda en el baño, lo sacamos y escuchamos que tiene agua adentro, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo por un flotante que sea de poliuretano expandido macizo, de modo tal que el agua no ingrese adentro. Y eso es un consejo que tiene que ver con la práctica y tiene que ver con el principio. Si yo así me aseguro que siempre desplace, siempre va a generar la fuerza hacia arriba, que va a ser transmitido por esa barra y va a hacer cerrar la válvula a través del giro en el pivote. ¿Sí? Bueno, ustedes me dirán, esto es muy elemental. Yo digo que no. Ya hemos visto muchas cosas interesantes. Y fíjense, yo quiero que empiecen a usar la cabeza con respecto a esto. En este principio y en estas cosas inventadas por este señor Arquímedes, al cual obviamente debemos respetar, en este principio está el tema del diseño de barcos, submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. El tornillo hidráulico que él inventó es un equipo ampliamente, que ha comenzado a ser utilizado ampliamente en la generación hidroeléctrica.
y el flotante de una mochila de agua, uno diría, ¿y esto sí es una tontera? No, porque es un principio mediante el cual yo puedo inventar algún tipo de máquina que absorba o que permita inventar un generador de energía de olas. ¿Sí? Sí, ustedes dirían, de olas, estamos todos locos. Sí, de olas. Este principio de Arquímedes me permite a mí inventar equipamientos que yo los ponga sobre el mar y a medida que pasan las olas, los vaya moviendo, abriendo y cerrando. Y ahí en el medio, ¿qué es lo que va a haber? Un sistema de brazos hidráulicos que transmiten potencia hidráulica a través de manguera que terminan haciendo girar una turbina. Miren ustedes qué interesante. Es como tirar varios chorizos en forma lineal en el mar y dejar que las olas enganchados al fondo del mar, bueno, si se puede y si no a algún punto que sea posible, de modo tal de que el chorizo se lo lleve en las olas y los mueva, de modo tal que genere ese movimiento pivotante en las bisagras, que a su vez generen energía hidráulica interna en cañerías, que mueven una turbina hidráulica que a su vez esta turbina genera transforma la energía hidráulica en energía mecánica y el eje de esta turbina acciona un, un generador eléctrico. ¿Y qué tendríamos en ese caso? El aprovechamiento de las olas, de la energía hidráulica presente en las olas del mar y transformarlas en energía eléctrica. ¿Se dan cuenta de la importancia de entender este principio? Y no es tan complicado porque en realidad, está bien, hay muchas cuestiones. Hay cuestiones inclusive de la hidráulica de las máquinas, que ustedes conocen cómo funcionan los brazos de las máquinas cargadoras, de la retroexcavadora, todos esos brazos hidráulicos, bueno, son los que mueven esos paquetes de tanques de chorizos metálicos que generan presión hidráulica, ida y vuelta, y es transformada en una turbina en energía, en una bomba o turbina, lo mismo, como uno lo quiera ver, en energía mecánica en un eje que a su vez eso se transmite a un generador eléctrico. Bueno, como verán, dentro de la hidrostática, el principio de Arquímedes o principio de la flotación se utiliza muchísimo y los inventos de Arquímedes también, a través del tornillo hidráulico. Si bien es cierto, acá no vemos específicamente esas maquinarias o cómo dimensionarlas, el objetivo de física aplicada es que ustedes vayan viendo los conceptos físicos que se utilizan para la generación de distintos dispositivos que tengan que ver con la transformación de energía de algún tipo en energía eléctrica, que es lo más utilizado por el hombre. Bien, veamos ahora la presión y el principio de Pascal. A ver, ¿para qué estudiaremos eso? Vamos a ir viendo todo lo que, ¿por qué no, por qué los profesores, por qué la gente que se dedica a establecer los programas de estudio establecen qué cosas tenemos que aprender para que sean útiles de aquí en más en nuestra preparación técnica? Entonces, la presión. ¿Qué es la presión? A diferencia de lo que sucede cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo sólido, sobre la que podemos aplicar la fuerza en un punto de contacto, en un fluido esto no funciona y debemos aplicar la fuerza sobre una superficie extendida. Sí, pues yo aprieto con el dedo el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Se hundí el dedo, no pasa nada. El principio de Pascal es una ley que consiste en que la presión que se ejerce sobre un fluido que no se puede comprimir, mientras que este se encuentre en equilibrio en un sitio con paredes que no se modifican, se propaga en la misma intensidad, con la misma intensidad hacia todos lados. Bueno, este principio es también, algunos dicen, ¿para qué sirve? Es el principio por el cual funciona la máquina hidráulica. O sea, yo tengo dos émbolos
El inflador de la bicicleta funciona con este principio. Yo, ¿qué es lo que hago? Al ejercer fuerza sobre el émbolo que ingresa en el caño del inflador, comprimo los gases que están ahí. Al comprimir ese gas, ¿qué pasa? Por la punta ingresa a una rueda que tiene el mismo gas, aire, a una presión menor. Si la presión que yo ejerzo es menor, no se va a abrir la válvula y no va a ingresar a la cámara. Pero si la presión que yo ejerzo en el inflador es mayor, va a abrir la válvula y va a ingresar más cantidad de aire a la cámara, de bicicleta, pelota de fútbol, lo que sea. Entonces, este es el famoso principio que justifica lo que pasa en ese caso. Porque uno, ¿qué es lo que hace? Ejerce una fuerza y el émbolo tiene una pequeña superficie de 1 centímetro cuadrado o algo más, un disco, que al comprimir el aire se transmite en toda la masa interior a ese cilindro la presión hacia todos lados. También reacciona contra mi mano que aprieto contra el émbolo del inflador, pero a su vez en todas las paredes de ese inflador la misma fuerza por unidad de superficie se va a estar ejerciendo. Entonces, sale por donde puede salir. Si no puede salir, bueno, recibimos una fuerza contraria y cuanto más fuerte yo la haga, más fuerte reacciona eso. ¿Por qué? Porque se transmite la presión en todas las direcciones. ¿Sí? Bien. Entonces, el principio de Pascal es una ley que consiste en que la presión que se ejerce sobre un fluido que no se puede comprimir, mientras que éste se encuentre en equilibrio en un sitio con paredes que no se modifican, no se deforman, se propaga la misma intensidad hacia todos lados. ¿Cuál es el caso? El del inflador. ¿Qué pasa con el aire cuando no superamos la presión de lo que estamos inflando? Nada, se comprime, aumenta la presión y me puede rebotar el brazo si no tengo mucha fuerza. Pero si no tiene mucha presión del otro lado y la presión que yo ejerzo con el inflador es mayor, se abre la válvula, pasa de largo e infla la cámara o infla la pelota de fútbol. ¿Sí? Es porque yo aplico una fuerza en el émbolo que se reparte en todas direcciones al fluido que está dentro del pistón. Y por lo tanto, ese fluido aumenta la presión en tanto y en cuanto aumento la fuerza yo de aplicación en el émbolo móvil. Entonces, el fluido resiste solo una fuerza normal. El cociente entre esta fuerza y el área donde se aplica se denomina presión. ¿Cómo determino la presión que yo ejercí en el inflador? Y midiendo el área A del émbolo, ¿sí? Y midiendo la fuerza que yo aplico en ese eje para comprimir el gas o aire que está dentro del inflador. Y esa es la presión. ¿Sí? Si yo hago el cálculo de esa fuerza, puedo determinar el valor de la fuerza que hizo mi brazo y del área esa voy a tener la presión. Y si del otro lado yo tengo un manómetro, debe coincidir. ¿Por qué? Porque la presión se transmite en todas direcciones, de la misma manera. Bien, la unidad del sistema internacional para la presión es el newton por metro cuadrado, porque es fuerza por unidad de superficie, F sobre A, que recibe el nombre de Pascal, en honor al matemático filósofo francés Blaise Pascal, que vivió entre 1623 y 1662. Ya es contemporáneo a los siglos recientes. ¿Sí? Bien, entonces a través de Pascal encontramos un principio interesante. ¿Y ese principio dónde lo vemos claramente? Y en un globo. Si yo inflo un globo con la boca, el globo va a tener la misma presión en todas las caras del mismo. ¿Por qué se deforma raramente? Y porque la forma y resistencia del globo puede variar de acuerdo a su proceso de fabricación. Si el globo ha sido fabricado sin tener cuidado, sin un buen sistema de fabricación, va a adoptar formas raras y no siempre totalmente esféricas. ¿Sí? Es un mal globo porque va a tener, qué sé yo, un pupo por algún lado. Cuando una pelota ha sido deformada, se está rompiendo por algún lado, bueno, se deforma, es obvio. A pesar de que uno puede asegurarse de que la presión interna es igual para todos lados, pero ¿qué es lo que pasa? La resistencia de la cáscara de la pelota no es igual en todos lados.
y por lo tanto se deforma. Eso es lo que pasa cuando una pelota ya requiere de cierto servicio de mantenimiento. Cuando se deforma es porque ya no mantiene la forma de la cáscara original y hay que reparar todas sus costuras para poder volverla a inflar y que tenga una forma más o menos uniforme y esférica. ¿Estamos? Bueno, ven cómo analizando estas cuestiones físicas uno va encontrando el porqué a las cosas que suceden a diario. Y luego vamos a poder aplicarla para entender cómo puedo transformar energía de un tipo en otro. Hablábamos de ese famoso chorizo que se tira sobre las olas y dijimos de que cuando la bisagra subía, la ola pasaba, subía y bajaba la bisagra, habían unos brazos hidráulicos que se accionaban y estos generaban ¿qué? Presión. A la inversa de yo hacer presión en un émbolo, el émbolo al moverse los puntos donde está puesto y va a ejercer presión en sentido contrario, exactamente como un inflador. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Que esos émbolos por lo general tienen un recorrido de ida y vuelta. Para un lado generan presión y generan vacío del otro lado. Entonces provocan un circuito que si yo lo manejo con válvulas hidráulicas adecuadas, puedo generar un circuito de movimiento de fluido hidráulico uniforme para que pase a través de una turbina. ¿Y qué estoy aplicando ahí? Y estoy aplicando dos principios interesantes, fíjense ustedes. Estoy aplicando el principio de Arquímedes, el de la flotación, para diseñar los tubos que van a quedar flotando en el océano. Y después armo todo un circuito de fluidos hidráulicos, de esos aceitosos que no cambian su volumen, y armo todo el circuito con una turbina aplicando el principio de Pascal y el concepto de presión para generar energía eléctrica. Fíjense ustedes, estábamos hablando ya a niveles interesantes de aplicación de la física. Con Arquímedes podemos hacer ese dispositivo, ¿sí? O podemos hacer un tornillo hidráulico usado para elevar agua. Y con Pascal podemos utilizar estos principios de dónde sale la presión de los fluidos como para generar una transmisión y un generador mecánico de giro en un eje, de modo tal que ese eje esté conectado a un generador eléctrico y nos transforme cierta energía hidráulica en energía eléctrica, que es la más usada en nuestros tiempos. Bien, repetimos, la unidad es el Pascal, recibe ese nombre, guarda. Es lo más importante recordar que es Newton por metro cuadrado en el sistema internacional, la unidad, porque es que, y es fuerza por unidad de superficie. Entonces, la fuerza en el sistema internacional es el Newton, ¿sí? Y el área es el metro cuadrado. Ahora, esa se la llama, como ahí ven en la página, un PA o un Pascal es igual a un Newton por metro cuadrado. Recuerden que esto es nombrarlo, porque alguien decidió nombrarlo Pascal. Bueno, pero el Pascal no es Pascal, es Newton por metro cuadrado. Ese es el tema que hay que tener en cuenta en física. También contamos, dice, con un conjunto de unidades prácticas para la presión. ¿Sí? Comunes de observar en los instrumentos de medición o manómetros. Por ejemplo, centímetros de mercurio o milímetros de mercurio, kilogramos por centímetro cuadrado, y en este caso estamos hablando de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, libras por pulgada cuadrada, ¿sí? O libras sobre inches en inglés cuadrado, al cuadrado, guarda ese 2 no es por 2, sino es al cuadrado, inches en inglés es pulgada, entre otras. En vista de tanta variedad, merece la pena tener a mano una tabla de conversión. Siempre no hay que desesperarse, pero hay que saber buscar rápidamente las tablas de conversión. Entonces, un pascal es igual a un pascal es 10 a la menos 5 bares,
Un pascal es 1,45 por 10 a 4 libras por pulgada cuadrada. Fíjense, pulgada dice acá y no inches al cuadrado. Sí, es lo mismo. Un pascal es 1,2 por 10 a la menos 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y un pascal es 9,87 por 10 a la sexta, creo, o quinta, sexta, atmósferas. Y un pascal es 0,075 torricelli. Bueno, y ahí al revés, un Barber, es un cuadrito como para ver las equivalencias. De todos modos, ustedes lo pueden sacar de cualquier lado, nadie tiene que saber en memoria esto, pero tiene que saber que son unidades de presión. ¿Cuáles son? Atmósferas, bares, pascales, libras por pulgada cuadrado, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, siempre que sea fuerza sobre área, ¿sí? Y algunas están nombradas de distinta manera, el bar, por ejemplo, ¿sí? El pascal, que es newton por metro cuadrado, ¿sí? Bien. También decimos que un fluido ejerce una presión sobre cualquier superficie en contacto con él. Esta es la fuerza normal que el fluido ejerce por unidad de área sobre la superficie. Por ejemplo, es esta presión la que ejerce un fluido, aire y agua, sobre las paredes de un globo o de una cámara de bicicleta, la que usamos para inflar. Bien, habíamos hablado de ese caso, o de esos casos. Veamos algunas cuestiones que tienen que ver con la hidrostática. Para diseñar un submarino también tenemos que conocer otras cuestiones físicas para que nuestro submarino no implote. Implotar. ¿Qué es implotar? ¿Alguno sabe qué es implotar? En general, implotar es cuando algo revienta hacia adentro, no hacia afuera. Bueno, un submarino que pasa la profundidad máxima para la que fue diseñado, en general, implota. ¿Qué significa? Se destruye la estructura y el agua ingresa violentamente al interior del submarino. O sea, los submarinos, cuando son alcanzados por un misil o por un explosivo, tiende a reventar. En realidad, no, es al revés. El explosivo explota en la parte exterior y provoca una vía de agua que, a su vez, si la profundidad es muy grande y está cerca de los límites del diseño del submarino, en el acto implota violentamente. O sea, termina reventando. Aparte, el fuego incendia, explota, pero el primer efecto del explosivo afuera, si no penetró la carcasa del barco, del submarino, en el momento del choque, sino simplemente estalló afuera, es reventar el exterior, aumentando tremendamente la presión exterior del submarino y reventando la carcasa estructural. Y por eso, en el acto, un submarino que recibe una explosión tan pegada a su estructura, y dependiendo de la profundidad, puede implotar. ¿Sí? Bueno, estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Si la explosión se da en la parte exterior, en la superficie, por ahí puede generar un daño, una vía de agua y pasa. Si no generó un incendio interno, si no abrió el casco del submarino. Pero si el submarino estaba a 300 metros, que es la profundidad máxima de diseño de un submarino alemán viejo de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y le estalla una mina al lado, sin necesidad de que esté adentro, que lo toque, la onda de expansión es tan grande que es como que de golpe ese sector del submarino se encuentra a 800 o 1500 metros de profundidad. ¿Qué hace? Implota inicialmente. Y posteriormente explota porque, bueno, hay una ignición que ingresa por esa vía de agua. Y lo más probable es que llegue hasta los productos con los que son inflamables, que son los que se utilizan para hacer funcionar a los motores diésel. Así que más o menos esa es la relación de la presión con la profundidad. Sabemos que un submarino arriba anda bien, pero si pasa su profundidad máxima de diseño, implota o revienta hacia adentro.
Entonces, si alguna vez uno nadó, dice, por debajo de la superficie del agua, habrá notado sensaciones que indican que la presión aumenta con la profundidad. También habrá leído que los submarinos se construyen con una adecuada resistencia para soportar la presión del agua a medida que se sumergen. Cuando subimos una montaña sentimos el efecto opuesto. Al aumentar la altitud correspondiente a una menor profundidad, en la atmósfera nuestros oídos detectan el cambio de presión del aire y nos surge esa sensación de oídos a punto de estallar. Estos ejemplos llevan a demostrar que la presión de un fluido varía con la profundidad. Bien, vamos a cortar esta clase y vamos a empezar dentro de 15 minutos, habida cuenta de que ya no me queda más tiempo y debo bajar el video, cosa de colgarlo en la clase. ¿Sí?